Ahora vamos a introducirnos en la otra parte de los actos lingüísticos que son las declaraciones. Las declaraciones, como lo dijimos inicialmente, generan realidades, lo que conlleva a que la palabra o la declaración que hacemos genera un cambio en otros. Por ejemplo, podríamos hablar de la declaración de libertad de un país. Cuando un país se declara independiente, libre, por lo menos en Colombia, que nosotros tuvimos un proceso de independencia, hubo algunas personas del gobierno de esa época que libraron unas batallas, unas peleas para lograr una independencia. Ellos lograron eso y hicieron un cambio en nuestro país o en cada uno de los países porque declararon que nos volvíamos independientes, libres como tal. Eso se generó a través de una palabra que generó precisamente esas realidades y esa palabra tiene que ver con la declaración de independencia de cada uno de nuestros países como tal. Otra forma de observar el poder de las declaraciones es cuando una pareja se casa, cuando una pareja va ante un notario o ante un miembro de alguna iglesia. ¿Qué sucede para estas dos personas con la declaración de matrimonio? Cambia precisamente ese mundo para ellos dos. Dejan de ser solteros y se convierten en casados para unirse a una familia y cada vez que ellos les preguntan cuál es su situación, pues ya su situación no es, su situación sentimental o marital ya no es soltero, sino que es casados. También cambia el mundo y la forma en que ellos se comportan en sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora ellos son parejas y puede ser que algunas libertades que tenían anteriormente, pues también van a cambiar y se van a transformar. También cambia la vida de las familias de esas dos personas, porque si vivían con sus padres o si tenían otros vínculos familiares, también se transforma porque está cambiando el mundo a partir de esa declaración. La declaración de el ser marido y mujer, esposo y esposa, bueno, lo que corresponda en cuanto a la declaración. Las declaraciones se relacionan con la autoridad y con el poder. Podríamos decir que una persona sin el poder de declarar la independencia no podría ser válida esa declaración. Pero en este caso, si la persona tiene el poder para hacerlo o la autoridad para hacerlo, pues va a ser válida esa declaración. En este caso del matrimonio también. Si lo declara una persona que tiene ese poder ante una comunidad religiosa o ante una sociedad civil para hacer esa declaración, entonces a esa persona se le otorgó un poder especial, específico ante una comunidad para ejercer precisamente esa autoridad ante otros y transformar la realidad de otras personas. Una diferencia radical entre las declaraciones y las afirmaciones es que las afirmaciones eran verdaderas o falsas y las declaraciones son válidas o inválidas. Lo que quiere decir que aquí ya no necesitaríamos un testigo en las declaraciones, sino que nosotros necesitaríamos presentar unos componentes que justifiquen, que aporten mayor valor como tal a esas declaraciones. También la diferencia es que se requiere el cambio de acción, o sea, necesitamos actuar consecuentemente a las declaraciones. Aquí ya está comprometida mi acción, la forma en que me desarrollo yo hacia el futuro a partir precisamente de esa declaración. Lo que decíamos con el ejemplo como tal de la declaración de marido y mujer. Ellos ya no se van a comportar como solteros de pronto
hacer ciertos comportamientos que no son aceptados entre pareja, sino que ya hay un compromiso alterno que los lleva a actuar de una manera completamente distinta. Desde esta perspectiva podemos empezar a entender que hay otras personas que tienen ciertas autoridades para declarar o hacer declaraciones con el futuro de otros. Esto lo podemos determinar en diferentes dominios. Podemos hablar de los jefes, los líderes, los padres, las madres, los jueces, personas que tienen ciertos cargos que están por encima de nosotros, hermanos mayores, y vamos a un poco a la familia, ¿sí? Entender un poco esta autoridad que tienen estas otras personas nos empieza a conectar también con que esas palabras pueden ser constructivas o destructivas para nosotros. ¿Sí? Hemos escuchado mucho que las palabras tienen poder y cada vez que tú declaras acerca de otras personas o que haces declaraciones, esas declaraciones se cumplen. Entonces, esto en el rol de la coordinación de acciones y en el rol lingüístico también tiene cierto poder precisamente por esa autoridad y ese poder conferido que se suele usar. Entonces, para identificarlo un poco con el lenguaje y con lo que venimos trabajando, también debemos identificar cuáles son esas personas que tienen esas autoridades y que tienen el poder de hacer declaraciones para nosotros poder también determinar el grado de autoridad que tienen y el poder que pueden tener esas declaraciones en nuestra vida y esas declaraciones hacia construir la relación hacia el futuro y cuidar un poco también esas declaraciones que hacemos. Porque nosotros como padres o como líderes o como miembros de una comunidad podemos estar cometiendo errores cuando le decimos a nuestros hijos, les hacemos declaraciones a nuestros hijos, como líderes cuando hacemos una declaración con un miembro de nuestro equipo, con una persona que está a nuestro cargo, a veces cometemos el error de dar esas ciertas declaraciones negativas como tú no puedes, como tú no lo vas a hacer, como más vale que lo hagas, bueno, cosas así. Empecemos a identificar precisamente en los roles quiénes son esas personas de autoridad o cuáles nosotros, en dónde nosotros ejercemos ese rol de autoridad y qué clase de declaraciones estamos haciendo con otros y si son precisamente válidas o inválidas. Ya poco a poco vamos a ir comprendiendo un poco más ese rol de la validez o de la invalidez.